Hoy día, hermanos, es martes 22 de septiembre, martes 22 de septiembre, hermanos. El título está en la pantalla, por favor, ayuden, participen, puedan leer, hermanos, el título ahí. Recibió lo que pidió. Muy bien, gracias, hermano. Sí, hermano, muy buena, Recibió, buena cuestión. muy bien, está bien, hermano, recibió lo que pidió. ¿Algún comentario, alguna pregunta, hermanos, de este título? Recibió, dice, ¿no? Lo que pidió. ¿A qué se refiere, hermanos? A ver, por favor, hermanos, a ver. Participen, hermanos. Necesito vuestra participación. Hermano Justo, Sí, hermana Mónica, por favor, participe. a mí me llamó la atención esta lección, recibió lo que pidió. Muchas veces pensamos que no recibimos lo que pedimos, a veces insistimos tanto en algo y a veces Dios no quiere eso para nosotros porque Él sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros. Y a veces hay circunstancias en las que Dios nos da. Yo recuerdo una ocasión, parece que lo compartió con ustedes, en que nos contaba su testimonio una hermana, en que ella decía de que ella rogaba y oraba y pedía y suplicaba por su mamá que tenía cáncer, que la sanara, que la sanara, que la sanara, que su mamá no se muriera. Dios extendió la vida de la mamá de esta hermana, pero la mamá sufría mucho por los dolores y al punto de que después ella comentaba que tenía que suplicarle al Señor que la recogiera, porque era tanto lo que ella la veía sufrir. A veces, hermanos, insistimos tanto en algo que somos porfiados, somos tercos, y son cosas que no nos hacen bien. En este caso, cierto, el pueblo de Dios quería ser semejante a los pueblos humanos, teniendo un rey, lo que implicaba y significaba que ellos no confiaban en Dios, ellos tenían por rey al rey del universo, pero sin embargo querían un rey del mundo. Y lamentablemente tuvieron que, o sea, al recibir uno, tuvieron que sufrir las consecuencias. Muy bien, hermana Mónica. Hermanos, ahí está el resumen prácticamente de la lección. Vamos a estudiar Hermano, justo. justamente de ese asunto, termina, hermanita, de que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel o la iglesia también podría ser lo que pide, hermanos, Dios permite que lo pueda tener. Si pedimos de repente, no sé, mm, suicidarnos, digamos, ¿ya? Entonces Dios nos permite, nos matamos, pues, ¿no? Si pedimos, digamos, no hacerle caso a Dios en sus mandamientos, hacemos lo que pensamos, nos permite. ¿Y por qué? La pregunta va a ser ahí, ¿por qué, no? Porque vamos a ver ahora que pidieron una cosa, como dice nuestra hermana Mónica, pidieron un rey como el mundo, ¿no? Aunque el rey era Dios que dirigía a su pueblo a través de los profetas, y Dios les concedió. Entonces, eso es una característica que tal vez no hemos notado, hermanos, pero vamos a ver en esta lección que así actúa Dios. Lo que tú quieras, te va a dejar Dios hacer. Quieras hacer lo que tú quieras hacer, ¿no? Y eso tiene un propósito también, hermanos. Vamos a ver por qué. Eso queremos saber. Sí, hermano Marcelino, participa, hermano Marcelino. Sí, Dios había inculcado a su pueblo repetidas veces, no vas a dar a tus hijas a los hijos de los extraños, tomarás para tus hijos de tu pueblo. Eh, no vas a hacer lo que esa gente hizo abominaciones, porque justamente por esas abominaciones estoy echando delante de ustedes. Y precisamente lo que el pueblo contrario hacía, esas cosas hicieron. Ellos tenían reyes, ellos tenían ídolos, recordemos que cuando se dividió el pueblo israelita en dos, la tribu de Judá en el sur y las 10 tribus al norte, las 10 tribus eligieron un becerro de oro allí, en Samaria. Y
Claro, también pidieron reyes, tenían ellos, pidieron rey, también queremos nosotros tener rey, dice, para que vaya delante de nosotros. Inclusive Dios por misericordia dijo, cuando van a tener rey, ese rey les va a pedir impuestos para que paguen. Vuestras hijas van a ser su cocinera, vuestros hijos van a ser sus vasallos, los que van a tener que ir delante del rey. Igual no importa, qué terco es nuestra condición. Dios, pidieron y Dios no les negó. Pero aunque repetidas veces Dios nos está diciendo, siempre buscamos lo malo. Esa es nuestra condición humana. Muy bien, hermano Marcelino. Sí, pues hermanos, esta es una realidad y habría que comprender esto, hermanos. Cómo es que Dios permite, ¿no es cierto?, a nosotros, sus hijos, ¿no? Que aquello que encaprichadamente pedimos, entonces permite Dios. No es que nos dé, sino el Señor permite que podamos hacer las cosas aún malas, ¿no? Eh, ¿Y con qué propósito? ¿No? Ahí está el asunto, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Muy bien. Hay un texto bíblico, hermanos, de repente que lo vamos a, va a ser el principio básico. Y Dice, decirle que mañana tienes terapia. di- dice este, hermanos, el principio, dice, el principio este, ¿no? Vamos a ver un ratito, los micros se abren a veces. Ajá. El principio, hermanos, dice, ¿no? La Biblia, no os engañéis. Nos dice que no nos engañemos, hermanos. A Dios nadie le puede engañar. A Dios nadie le puede engañar. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Ese es un principio, hermanos, que sirve para todos. Para los hijos de Dios, para los que no conocen a Dios, para todos. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, ¿no? Pues para cualquier cosa siempre hay una causa, digamos, ¿no? La causa y después vienen las consecuencias, ¿no? Bueno, hermanos, eso es importante que comprendamos, ¿no? Creo que ese principio sí o sí siempre se va a cumplir, hermanos, en todos, en los que estamos aquí en la sala, en todo ser humano, hermanos. Se va a cumplir siempre eso. O sea, Dios no va a impedir que nosotros hagamos, ¿no? Las cosas malas que podemos elegir. Bueno, vamos a ver eso con los textos bíblicos y pregunten, participen ustedes, hermanos. Dice el comentario de la lección. Según lo establecido originalmente, hermanos, por Dios, Israel, hermanos, no habría de tener un monarca humano como las otras naciones. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Que el pueblo de Israel ya tenía pues su monarca, su rey, que era Dios. Él era el que dirigía este pueblo porque lo ha formado, ¿no? Entonces Israel no debía tener pues un rey humano, ¿no? Como las otras naciones, como hoy en día también, hermanos, tenemos que ponernos a pensar la iglesia de igual manera. Es lo mismo, hermanos. La iglesia ya tiene un rey, ya tiene un líder. No es el pastor presidente que está allá en un determinado lugar, no es el pastor de nuestra iglesia que está ahí acompañándonos. No, el que dirige la iglesia no somos nosotros, ¿no? Entonces se supone que es Dios, Él es el que dirige, ¿no? No podemos depender de un pastor o de una hermana o de un hermano, no, el que dirige es Dios. Eso no podemos tal vez comprender, hermanos. Y siempre vamos guiándonos por el pensamiento de algún ser humano, de algún líder, no de lo que dice o de lo que nosotros pensamos. Ese es el grave problema. Y Dios permite. ¿Por qué permite, hermanos? Recuerden, Dios va a permitir que cosechemos lo que sembramos. Ese es el propósito, ¿no?
permite para que nosotros nos demos cuenta que eso está mal. Cuando cosechamos lo malo, entonces decimos, me equivoqué. Entonces podamos nosotros reconocer que Dios tiene razón, ¿no? Pero somos libres, pues hermanos, y Dios nos deja no cosechar lo que sembramos. Bueno, el pueblo entonces, hermanos, el pueblo, en este caso la iglesia, hermanos, ¿no? Tiene un monarca, un rey o un presidente, lo que sea, hermanos, que es el mismo Dios. Él es el que dirige, ¿no? Así era, ¿no? Con el pueblo de Israel. Con el tiempo, hermanos, sin embargo, pues la fe de Israel flaqueó y anhelaron ser como las naciones paganas, hermanos. Lee, nos dice aquí, hermanos, Primera de Samuel 8, 44 al 18. La pregunta, hermanos, ¿por qué los ancianos o líderes querían un rey? ¿Por qué? O sea, los ancianos del pueblo de Dios, o también en la iglesia, digamos, comparando, o los líderes, ¿no es cierto?, del pueblo de Dios o de la iglesia. ¿Por qué querían un rey? ¿Por qué querían un rey? Vamos a ver. Otra pregunta también hay. ¿De qué manera caemos nosotros en tentaciones similares? ¿De qué manera caemos nosotros en tentaciones similares, hermanos? Ahí está Primera de Samuel 8, 4 al 18, hermanos. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios, hermanos? A ver, a ver. Veamos, hermanos, lo que dice Primera de Samuel 8, 4, 18. Entonces, dice, hermanos, miren la palabra de Dios en Primera de Samuel. Todos los ancianos de Israel, todos, dice, los ancianos de Israel, se juntaron, pues, o sea, eran los líderes del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Como también en la iglesia tenemos líderes que son ancianos, no por la edad, sino por la experiencia, así como los pastores. Los ancianos son como los pastores, ¿no? Tienen esa misma responsabilidad. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron. ¿Para qué se juntaron, hermanos? ¿Qué acordaron? Bajo ese acuerdo que han hecho, vinieron pues a Ramá. ¿De qué es Ramá, hermanos? El lugar donde nació Samuel, donde vivió Daniel, o digo, donde nació Samuel, vivió Samuel, murió Samuel. Ahí es el lugar, hermanos. Por el norte, dice, de Jerusalén está Ramá. Ahí está Ramá, es el lugar, ¿no? Entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron pues ahí a ese lugar para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, le dice, ya estaba viejito Samuel, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, dice, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Qué les parece, hermanos? Miren la razón, ¿ah? Y esto era una realidad, hermanos, ya que Samuel había envejecido y sus hijos eran unos corruptos. Y Samuel había puesto a sus hijos justamente en la dirección del pueblo de Dios, ¿no? En reemplazo de él, ¿no? Y eran pues malos esos hijos. Entonces, con razón, la población, todos los ancianos se juntaron. Pero ¿qué pidieron, hermanos? ¿No? ¿Qué pidieron? No sé nosotros qué pediríamos, qué diríamos, ¿no? Ah, ahí está la clave, hermanos. Dejaríamos nosotros a Dios, pero para tener un líder humano, alguien que nos dirija, hoy en la iglesia, hoy en día que vivimos, hermanos, ¿qué haríamos si la administración de la iglesia, los pastores, están corruptos, están así como ese tipo? ¿Qué haríamos? ¿Buscaríamos también alguna persona que nos dirija? Piensen, hermanos, piensen. ¿Qué haríamos? ¿Qué haces tú, hermano? Ah, Dice, ellos hablan con Samuel y le dicen, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Ahí está, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. O sea, ponnos un rey. A Samuel le están diciendo. Y el rey que nos juzgue.
como tienen pues todas las naciones, ahí está, copiando en las naciones. Miren, que a veces vivimos en el mundo, vemos lo que pasa en el mundo, y a veces queremos trasladar las cosas del mundo dentro de la iglesia, hermanos. Es lo que está pasando acá. Pero, hermanos, no agradó pues a Samuel esta palabra que dijeron. No agradó. Me imagino se puso triste. Danos un rey que nos juzgue. Ese pedido no le gustaba a Samuel. Y Samuel, pues, ¿qué ha hecho? Oró a Jehová. Entonces, para Samuel, el rey, el que dirigía era Jehová, era Dios. Por eso conversa con Dios. Oró a Jehová y dijo, Jehová, y dijo Jehová a Samuel. O sea, le contesta a Dios. Jehová le contesta a Samuel. Le dice, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga. Ahí está la respuesta de Dios, hermanos. Oye la voz del pueblo en todo lo que te diga. Si en la iglesia se ocurre, la junta de iglesia, se le ocurre hacer alguna cosa, no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a su pensamiento, tradición, a lo que piensa la gente. Bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios? Dios dice no a sus siervos, ya, dice, oye esa voz, no, de esa junta de iglesia. Entonces dice, escucha y que hagan pues todo lo que están pensando. Aunque sea cosas malas, hermanos, cosas malas. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque aquí dice, hermanos, la razón también, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. O sea, en este caso, uno desecha a Dios, no al pastor, no al profeta, no. Uno está desechando a Dios. No quiere la dirección de Dios, sino quiere un ser humano que le dirija a un pastor, a alguien. ¿Para qué? Para que la persona haga, me imagino, ¿no? Lo que él piensa, sus gustos, ¿no? Lo que quiere. Por eso, cuando estaban los discípulos juntamente con el Señor Jesús, era imposible que estén pensando en pecar. Para pecar, hermanos, uno tiene que alejarse del Señor. Los discípulos se alejaban del Señor Jesús, ahí sí pensaban, yo voy a ser el primer ministro, de repente decía, yo voy a ser el ministro de Economía. Me estoy imaginando, sino porque pensaban de que Jesús iba a ser el que iba a derrocar a los romanos, iba a ser el rey de la tierra, y entonces ellos iban a estar acompañando como líder, ¿no? Liderando. Y así, intereses humanos, pensaban en los intereses humanos, ¿no? Cuando se acercan a Jesús, Jesús les dice, ¿qué estaban pensando? Entonces, ellos decían, no, o se avergonzaban, ¿no? No podían decir nada. Muy bien, continuamos, hermano. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, dice Dios, para que no reine sobre ellos, dice. ¿Habrá algún comentario, hermanos, hasta aquí? ¿Algún comentario? Hermano Justo, eh, Participe, participe, hermano. sí, eh, también a veces nos pasa, nosotros cuando estamos haciendo la acción misionera, cuando llevamos el mensaje a alguien, incluso con nuestros familiares, de repente es como violenta la forma en que rechazan y duele cuando lo hacen. Y también tenemos que pensar en eso, que no es a nosotros a quien rechazan, nosotros no debemos desanimarnos por eso, nosotros debemos seguir hablando y predicando. Pero cuando rechazan, no nos rechazan a nosotros, rechazan a Dios. Muy bien, hermana. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, justo Participe, hermano. mm, en, en mi lección dice lo siguiente.
El Señor había predicho por medio de sus profetas que Israel sería gobernado por un rey, pero de ello no se desprende que esta forma de gobierno fuera la mejor para ellos, o según su voluntad. Él, o sea, Dios permitió al pueblo que siguiera su propia elección, porque rehusó guiarse por sus consejos. Oseas declara que Dios les dio un rey en su furor, Oseas 13:11, cuando los hombres deciden seguir su propio sendero sin buscar el consejo de Dios o en oposición a su voluntad revelada, les otorga con frecuencia lo que desean para que por medio de la amarga experiencia subsiguiente sean llevados a darse cuenta de su insensatez y a arrepentirse de su pecado. El orgullo y la sabiduría de los hombres constituyen una guía peligrosa, lo que el corazón ansía en contradicción a la voluntad de Dios. Resultará el fin de una maldición más bien que una bendición. Esto está en Historia de Patriarcas y Profetas, 656. Muy bien, ahí está, hermanos, la respuesta. El orgullo y la sabiduría humanos, es una mala elección que hace el ser humano. Y Dios permite que, si tú te quieres ir por ese camino, permite que vayas. ¿Para qué? Para que a través de las consecuencias tú comprendas la insensatez, el error que has cometido a tomar esas decisiones. Es así, hermanos. Dios va a permitir siempre, nosotros, sus hijos, hasta los pastores, todos, ¿no? Si quiere hacer una cosa, le va a permitir que haga, por más que sea contrario a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Dicen, ¿no? Para que se dé cuenta que la elección que está haciendo es equivocada. ¿Ah? Eso tenemos que comprender, hermanos. Lo que sembramos, vamos a cosechar, ¿ya? Y Dios nos deja en libertad de hacer lo que queramos. Ujú. Eso es lo que dice aquí, entonces, la palabra de Dios, hermanos. Entonces, ¿qué más dice? Vamos a leer. Dice, Hermanito, sí, hermana, participe, hermana, participe. buenos días, hermanito. ¿Me está Participe, escuchando? Creo que hermanita, no me participe. escucha. A mí tal vez no me está escuchando. Le Ya, estamos buenos diciendo que participe, hermanita. días. Participe. El pueblo de Israel, en su insistencia por tener un rey como de Dios, él les concedió su petición, pero con ella también vinieron consecuencias, ¿no? Esta palabra nos recuerda que no todo lo que pedimos es lo mejor para nosotros. A veces Dios permite ciertas cosas para enseñarnos lecciones profundas sobre su voluntad y nuestra. Hermana Rosas, no le escuchamos, entrecortado está. De repente se puede ir a un sitiecito donde entre el internet. Está entrecortándose. Sí, hermanita. No le escuchamos. ¿Está Bien, hablando? Se corta, hermanita. Sí. Ajá. Muy bien. Entonces, ubíquese, hermanita, en un lugarcito especial. Entonces, va a seguir participando, hermano. Bueno, vamos leyendo mientras, hermanos. Dice aquí, ah, Dios está diciendo a Samuel, ¿no? Porque Samuel está preocupado porque piden rey y Samuel ora a Dios y Dios le dice, no, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine yo sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Siempre han hecho su capricho, lo que han querido, dice, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Es como que nosotros estamos en la iglesia, pero nada de hacer caso a Dios. Todo lo que hacemos siempre es nuestros gustos, nuestro capricho. Eso es lo que está diciendo acá. Miren lo que está diciendo, ¿no? Aquí.
conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto, del Egipto del pecado, nosotros, ¿no? Hasta hoy, dice, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, hermano. No es, hermanos, necesariamente a ídolos, ¿no? Como sabemos, los dioses ajenos, un dios ajeno es nuestros caprichos, nuestros gustos, lo que pensamos. ¿Ah? Así hacen también, dice, contigo. A Samuel le está diciendo. Dios le dice, así hacen contigo. Ahora pues, oye su voz, más protesta, dice, protesta. Ya. Solemnemente protesta contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió pues Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Ajá. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará, o sea, van a pagar impuestos, pues no. Es lo que, comparen hermanos con los presidentes que tenemos en los diferentes países donde nosotros estamos. Hay impuestos que pagar, hermanos, en todo, ¿no? Diezmará vuestro grano, vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos, ¿no? Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y os llevará y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos, y clamaréis. Miren lo que está diciendo hermano Samuel, les está diciendo, ustedes van a ser así, así va a ser vuestro rey con ustedes. Y después van a clamar, van a clamar, sí o sí. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, que os habréis elegido. Van a clamar a causa de lo que ustedes han elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. ¿Qué dice, hermanos? Dios no va a responder en aquel día cuando tú clames. No va a responder Dios. Es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Palabra de Dios, hermanos. Entonces, Dios permite que hagamos lo que nosotros queramos hacer. O sea, aún en contra de lo que dice Dios. Y cuando realmente cosechemos lo que hemos sembrado, vamos a clamar. Y Dios no va a responder ese día cuando vamos a estar clamando. Es lo que dice la palabra de Dios, hermano. ¿Está bien, hermanos? El comentario, hermanos, dice así. Es importante notar que el hecho de que pidieran un rey implicaba pues rechazar a Dios como su gobernante. Eso es importante, hermanos. No sé si hasta acá, hermanos, nos vamos dando cuenta ahora nuestra realidad dentro de la iglesia. ¿Quién está dirigiéndonos en la iglesia? ¿Quién nos está dirigiendo, hermanos? ¿Es el pastor? Si pensamos que el pastor es el que dirige la iglesia, estamos completamente equivocados. Si pensamos que los pastores, la misión, ellos son los que dirigen, estamos completamente equivocados. O si algún hermano, alguna hermana está dirigiéndonos, estamos completamente perdidos, hermanos. Entonces, aquí yo pienso que la lección lo que nos quiere enseñar es que Dios es el que está dirigiendo la iglesia, no un hombre, no un hermano, no la junta de iglesia, sino es Dios el que está dirigiendo. Eso tenemos que comprender nosotros, ¿no? Personalmente yo comprendo eso, ¿no? A mí me dirige Dios, ¿no? Yo sé que el pastor se equivoca, yo sé que la junta de iglesia se equivoca, yo sé que yo mismo me equivoco, ¿no? Los seres humanos nos equivocamos, ¿no? Entonces, por eso quien dirige es Dios. En mi familia, de igual manera.
¿Quién dirige? Yo no dirijo, no dirige mi esposa, dirige Dios, porque yo me equivoco, mi esposa se equivoca, pues sí, todos nos equivocamos. ¿Quién dirige? Si Jehová no edifica, ¿no es cierto? Dice la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no cuida, pues la ciudad, ¿no? Entonces, en vano están cuidando los policías, pues. ¿Ah? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, creo que la lección ahí está. Tenemos que comprender que el que dirige la iglesia es Dios y todos los seres humanos nos podemos equivocar, incluidos nuestros ancianos, los pastores y todo ello, se equivocan, pues, porque son seres humanos, somos seres humanos y nos equivocamos. Eso hay que pensar, hermanos, porque a veces uno está mirando solamente y el pastor cayó en pecado y el hermano se decepciona completamente y se retira de la iglesia, porque no estaba siguiendo a Dios, sino estaba siguiendo a ese pastor o a ese hermano, ¿no? Entonces uno está en la iglesia y ve que algún hermano cometió un error y tantas cosas, ¿no? Entonces se decepciona y se aparta. Es que estaba siguiendo a sus hermanos, no están siguiendo a Dios. ¿Ah? Eso, hermanos, hay que comprender, ¿no? Hay que comprender. Según lo establecido, la nación debía responder directamente, pues, al Creador y su relación con él se ponía de manifiesto. Entre otras cosas, dice, ¿no? Por medio del santuario y su servicio. Bueno, bueno, había pues no un sistema, el santuario terrenal, sus servicios, ¿no? Está a través de todos esos servicios, a través de la palabra de Dios, hermanos, Dios nos está dirigiendo, pues, hermanos. Eso es lo que nos está diciendo acá. Al solicitar un rey, hermanos, traerían pues sobre sí los mismos padecimientos, hermanos, que experimentaban pues los reinos paganos. ¿Qué país no tiene problemas? Díganme, hermanos, ¿qué país no tiene problemas? Estados Unidos no tiene problemas, es el que tiene más problemas. Tiene mucha crisis, hermanos. Sobre todo tiene, no sé si podemos llamarle epidemias, pandemias, no sé. Allá, hermanos, comen comida chatarra y uno de los males, uno de los tremendos males, hermanos, es pues ¿cómo se llama esta enfermedad? La obesidad, ¿no? La obesidad, hermanos, genera muchas enfermedades y así. Supuestamente países adelantados, pero están completamente pervertidos, hermanos. ¿Ah? Bueno, hermanos, así es los países, ¿no? La dirección humana es así, siempre va a llevar a mal. ¿En qué país no hay problemas, hermanos? ¿No se equivocan las autoridades? En mi país, aquí en el Perú, los presidentes de canto, hermanos, están entrando a la cárcel, uno tras otro. Porque eso es natural, uno entra a gobernar ahí y está todo lleno de corrupción, todo es corrupción, todos, ¿no? Eso es lo natural, la corrupción. Pero gracias a Dios que estamos orando también, generalmente piden por el país, así, y Dios va corrigiendo, ¿no? Va corrigiendo. Y eso para mí me admira, ¿no? De que en este caso Dios nos escucha y Dios está corrigiendo, ¿no? Pero el ser humano es siempre el mismo, pues, ¿no? Siempre pensando en lo malo, tomando decisiones malas. Y dentro de la iglesia, de igual manera, si hubiera, hermanos, alguien, un pastor, así que está haciendo no correctamente, entonces hay que pedir a Dios, pues, ¿no? Que Dios corrija todo eso, ¿no? Y Dios inmediatamente va a corregir, va a hacer los cambios necesarios, no sé qué hará Dios, porque quien dirige no es el pastor, sino es Dios. Es así. En el caso de Samuel, sus hijos estaban mal. Entonces, ¿pero quién estaba dirigiendo? Según ellos, o sea, solamente Samuel dirigía, solamente dirigía sus hijos. Entonces, pues ahí viene el problema, ¿no? Entonces, por encima de ellos está Dios, pues debían haber pedido a Dios para que cambie, ¿no? La situación y Dios hubiese cambiado, no hay ningún problema. Y así es la realidad, hermanos. Bueno, entonces, hermanos, aquí dice, habría, ¿no? Con los reyes humanos, reclutamiento militar para las guerras del rey, confiscación de bienes, impuestos y otros males, hermanos. Descubrirían pues que los poderosos tienden a gobernar para su propio beneficio, no benévolamente como Dios, hermanos. Eso es así, hermanos. Y qué bien, ¿no? Este comentario.
Un pequeño grupo nomás, hermanos, en los países, o sea, los que están en la autoridad, dan incluso leyes en beneficio para sí mismos, para enriquecerse. Ha entrado con ideales, ¿no? Ideas de repente de ayudar a la población y todo, pero ahí cuando entran se olvidan, hermanos. Es así el ser humano. Entonces se pervierten o bien te hacen caer en el pecado porque ese ambiente está así contaminado, ¿no? Pero, hermanos, la dirección de Dios es pues benevolente. O sea, si Dios es el que nos está dirigiendo, Él tiene compasión. Si nos equivocamos, también el Señor nos ayuda a reflexionar, ¿no? Y así actúa Dios, pues, ¿no? Si permite también que cosechemos lo que sembramos, es por su benevolencia, pues, para que aprendamos y no seamos caprichosos, pues, hermanos, ¿no? Y tengamos fe en Dios. Además, el nuevo arreglo sería permanente, ¿no? Claro, permanente. Se daría a Israel lo que pidiera, pero cuando se diera cuenta de que se había equivocado, el nuevo sistema de gobierno seguiría en pie. En ese día, hermanos, clamarán, pues dice, a mí a causa del rey que habrán elegido. Pero, hermanos, el Señor no los oirá. Así dice Primera de Samuel 8:18. Dios, hermanos, conoce la debilidad de su pueblo y predijo, hermanos, desde el principio que Israel pediría un rey humano. O sea, Dios sabe el futuro, hermanos. Ya sabe lo que yo voy a hacer, sabe que voy a pedir, sabe todo el futuro mío hasta el final. Sabe si me voy a perder o me voy a salir. Él sabe el futuro, hermanos. Yo soy libre, por supuesto, ¿no? De tomar decisión. ¿Quién sabe hoy día puedo reflexionar y tomar decisiones? Pues no, de repente que no lo estaba tomando, ¿no? Es así, hermano, hermana. Tú sabes lo que estás haciendo. Y de repente con la lección uno reflexiona y dice, claro, estoy frente a Dios y frente a lo que yo pienso, frente a lo que dice la gente, ¿qué decisión voy a tomar? ¿Quién va a dirigir mi vida? ¿Yo voy a dirigir mi vida? ¿Las personas van a dirigir mi vida? ¿O Dios va a dirigir mi vida? No. Eso, hermanos, hay que tomar decisiones. Así lo hicieron y gran parte de la historia sagrada, hermanos, es el relato de las consecuencias de esa decisión. Eso es lo que vemos en la Biblia, ¿no? Las decisiones que han tomado los seres humanos. Y ahora vamos a ver, hermanos, Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 al 20. Y vamos aquí a ver una experiencia interesante, no siempre del mismo tema, que dice aquí, Deuteronomio 17, 14, dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y poseas y habites en ella, o sea, Dios está dando la Canaán terrenal, hermanos, la promesa que le hizo Abraham al pueblo de Israel. Con Josué están entrando ahí, ¿no es cierto?, a la Canaán terrenal, hermanos, venciendo a este pueblo de Jericó, ajá, y a todos, ¿no? Desterrándolos a todos, destruyéndolos con el poder de Dios. Y ahora, cuando entres pues a esta tierra, está diciendo Dios, hermanos, a través de Moisés, ¿no? Y digas, ¿no? Y si tú vas a decir, está diciendo aquí ya, repito, hermanos, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, y poseas, y habites en ella, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean. Ah, mira, la idea de dónde surge, de una persona o del pueblo. Vamos a ponernos un rey, como esos ancianos le han dicho a Samuel. ¿De dónde surgió la idea? No de Dios, no, sino de la misma población, de las personas. Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean. Ciertamente, acá Dios ya anticipadamente va diciendo lo que va a suceder y qué cosa. Recomienda a Dios, que eso ya sabe que va a suceder. Entonces Dios dice, no, hace todavía recomendación. Ciertamente, pondrá sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. Mire lo que está diciéndole Dios. Vas a poner a lo que yo voy a escoger, ¿no? Vas a poner aquí a través de Moisés, ¿no? Está diciendo que deben poner
al rey que Dios escoja. A uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. Es el consejo, hermanos, ¿no? Que ponga, si va a poner rey, que ponga pues a alguien, ¿no? Que esté bien preparado, ¿no? Y que sea uno del pueblo, ¿no? Del pueblo de Dios. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Claro, y ese es el gran problema. Recuerden el rey Acab, ¿no? Era, sí, del pueblo de Dios, pero se casó pues con una mujer, con Jezabel, una mujer pagana, hermanos, completamente pagana, idólatra, que ha desterrado todo el servicio de Dios, el templo de Dios lo ha convertido pues en casa de demonios. Ahí estaba todas las tradiciones y costumbres. Ahí está todo lo que hoy en día vemos también, pues hermano. Lo ha pervertido completamente el pueblo de Dios. Por eso dice, no pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo, ¿no? Además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volveréis por ese camino, o sea, que no vuelvan otra vez a la esclavitud de Egipto, ¿no? No vuelvan, ¿no? Tampoco tendrá muchas mujeres, ¿no? Vemos al rey Salomón, ¿cuántas mujeres tuvo? 1000 mujeres, hermano. Y Dios ha dicho que originalmente, hermanos, que solamente se debe tener una esposa, nada más, una esposa. Ajá. Eso es. Y este pueblo último, hermanos, pues, que ha levantado Dios, cumple todo eso, pues, hermanos. Una sola esposa. Todo lo que dice Dios, hermanos, todo lo que es la voluntad, es lo que hace este último pueblo que Dios ha formado. ¿Ya? Este último. Podemos estar dentro de ese pueblo y de repente no estamos haciendo todo lo que dice Dios. Hay que recapacitar, hermano. Hay que recapacitar porque lo que sembramos vamos a cosechar, hermanos. Lo que sembramos vamos a cosechar. No os engañéis, a Dios nadie le puede engañar. Lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. No es un asunto teórico como ayer decíamos. No es un asunto de tener todas las leyes, todo lo máximo, ¿no? Espíritu de profecía y todo. Si no lo practicamos, estamos completamente perdidos, pues peor que los que no conocen la palabra de Dios. Tampoco tendrán muchas mujeres, dice, no sea que su corazón se desvíe. Tampoco tendrán grandes cantidades de plata o oro. Son recomendaciones, ¿ah? En la Biblia está diciendo. Y sucederá que cuando Él se siente sobre el trono de su reino, miren lo que está aconsejando Dios, hermanos. Y sucederá que cuando Él se siente sobre el trono de su reino, ¿no? Hay un rey, digamos, ¿no? Lo que recomienda Dios, ¿qué cosa es? Miren, hermanos, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro. En otras palabras, como quien dice hoy en día una fotocopia, no, pero ellos van a copiarlo, pues ahí están los escritos también. La Biblia, hermanos, de ese tiempo debían tenerlo ahí copiado, o sea, el Antiguo Testamento, la ley, el Torá, ¿no? Tenían que escribir todo eso, tenía que tener el rey eso, tenía que tener. Si es que van a tener rey, entonces que tiene que escribir para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas, dice, ¿no? Ahí está. La tendrá, dice ahí, ¿qué dice ahí, no? Dice ahí, la tendrá consigo. ¿Qué más dice, hermanos? Y la leerá todos los días de su vida. ¿Qué está diciendo? Mire, para el rey que uno, si se van a poner un rey aquí en Israel, entonces ese rey tiene que tener su Biblia, ¿no? Tiene que tener una copia. Antes estaban en rollos, pues, ¿no? Escritos ahí en rollos y debía tener una copia, pues. ¿Y qué tenía que hacer con eso? No guardarlo ahí en un cajón, no. La tendrá consigo y la leerá todos los días, leerá todos los días de su vida, para que aprenda a qué cosa, a temer al Señor su Dios. ¿Qué hacía David? O digo, Daniel, hermanos, siendo primer ministro ahí de Babilonia, ¿no? Después de Medo Persia. Él hacía eso, hermanos, todos los días. Él estaba en comunión con Dios, hermanos. Y tenía fijo 3 veces, ¿no? Su oración ahí. Él estaba así.
Por eso era un buen ministro, pues hermanos, en todos los gobiernos donde él ha estado. Mm. Entonces el consejo, ¿no? Ya que van a tener un rey al pueblo de Israel, dice, entonces el rey va a tener una copia de la Biblia, así en el Antiguo Testamento, ¿no? Esa era la Biblia anterior. Y lo leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer. O sea, el que teme al Señor es sabio, pues es inteligente, hermanos. Para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, o sea, practicando todas. Por eso dice David como rey, él dice, bienaventurado aquel que medita, no, en la ley de Jehová, día y noche, dice, él comprendía, y eso es lo que él hacía. Será como el árbol que está sembrado junto a las orillas del río, entonces su fruto da su tiempo, sus hojas no caen, no. Es prosperado en todo lo que hace, pues no, el que lee cada día y lo practica, ¿no? Así, no así el malo, que son como las hojas secas que el viento se lo lleva y sirve para el fuego. Así dice David, siendo el rey, y por eso fue un buen rey, aunque él siendo bueno también como humano se equivocó. Hermanos, ahí está la clave, ¿no? A la clave ahí. Sobre todo en este caso, ¿no? Los líderes de la iglesia, ¿qué debemos hacer? Leer todos los días, ¿no? La palabra del Señor, la Biblia. Eso es lo que estamos haciendo y practicarlo. Lo que es practicarlo. Entonces vamos a ser un pueblo sabio, un pueblo inteligente, como es el propósito de Dios. Para eso Dios nos ha escogido para ir en la iglesia, para que al mundo manifestemos, ¿no? Su carácter de Dios. De Dios. Algunos micros se prenden, hermanos. Bueno, eh, así que hermanos, ¿qué más dice? Dice aquí, ¿no? Observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Qué dice Josué, pues hermanos? ¿No? ¿Qué dice en el libro de Josué? ¿No? Que Dios sí te va a acompañar, va a estar en ti, sé valiente, ¿no? Y sigue adelante y no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, dice. Entonces ahí está Dios y es lo que está diciendo acá. Para que no se eleve su corazón, no hay que ser orgullosos, autosuficientes, ¿no? Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento, dice, ¿no? No se desvíe del mandamiento ni a derecha ni a la izquierda, así como dice en sus mandamientos Dios, así hay que hacer, hermano. No desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, hermanos. Como también dice el Apocalipsis, no hay que aumentarle nada ni hay que quitarle nada, hermanos, de la palabra de Dios, de las leyes de Dios, porque si no, nos vamos a perder, ¿no? A fin de que, dice aquí, de que prolongue pues sus días en su reino. Así que entonces, hermanos, si nosotros queremos vivir más años de vida, hagamos lo que Dios dice, pues, hermanos. Obedecer en todo lo que nos aconseja Dios. Dice ahí, no solamente para él, sino para sus hijos en medio de Israel. Dice. Nota, hermano, que Dios no dice, les daré un rey. No está diciendo, les voy a dar un rey, porque él es el rey, pues, hermanos. Sino que es su pueblo quien quiere un rey, hermanos. Eso es lo que a veces nosotros estamos pidiendo. Un pastor. No es el pastor para nosotros Dios. ¿Por qué estamos pidiendo un pastor? A veces humana, porque quiero que alguien humano me esté dirigiendo. Pero no es Dios el que nos está dirigiendo a través de su palabra. Eso he visto a lo largo de mi experiencia. La hermandad a veces busca humanos, no que le dirijan. Y se olvidan de Dios. Y eso es terrible, hermanos. Dios puso salvaguardas para proteger a su pueblo de algunos de los males del gobierno humano, dicen, ¿no? Aunque, como lo demostró la historia de la nación y sus reyes, esas salvaguardas fueron pues a menudo ignoradas. O sea, Dios siempre ha estado aconsejando, pero sus consejos de Dios, ¿quién le ha hecho caso, hermanos? Lo han puesto a su espalda, no han hecho caso y han cosechado lo que han sembrado.
Basta con mirar la historia de Israel después de que decidió tener un monarca para ver cuán penosas fueron las cosas para ellos bajo sus reyes. Pues así fue, hermano. Aunque algunos de estos fueron mejores que otros, incluso los buenos hermanos hicieron pues lo malo también. Piensa en David y Betsabé. ¿Qué es eso, hermanos, lo que ha hecho David? Siendo uno de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Dios, David, pero cometió un error, pues, ¿no? Cayó, pues, hermanos, ¿no? Dejó de seguir el consejo de Dios. Ahí está eso de David y Betsabé, ¿no? Así que, a ver, hasta aquí, hermanos, algún comentario, alguna pregunta, hermanos, ¿qué dicen, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere preguntas? Pregunta, hermano. Bueno, vamos a entonces concluir aquí, hermanos. Dice así, en muchos casos, hermanos, la nación vivió bajo el gobierno de un rey tras otro, que hizo pues lo malo a los ojos del Señor. Vamos a ver en la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? Ahí está varios textos bíblicos, vamos a leer. Por ejemplo, en Primera de Reyes 11:6 dice, y recuerden que Salomón fue el hombre más sabio, Dios le dio sabiduría, pero haciendo el más sabio, hermanos, como humano, dice la Biblia, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Claro, pues hermanos, debía tener solamente una esposa. ¿Y cuántas esposas ha conseguido? 300 esposas, 700 concubinas, 1000 mujeres, ¿no? Por razones políticas, humanas, ese pensamiento humano, hermanos, ¿no? Entonces, y por eso la Biblia dice, hizo lo malo a los ojos del Señor, porque se pervirtió, se fue a la idolatría, a todas las perversiones, experimentó todas las perversiones que en el mundo hay. El rey más sabio, ¿no? Hizo lo malo a los ojos del Señor, dice la palabra. Y no siguió plenamente pues al Señor como le había seguido su padre David. David era mejor, ¿no? Así dice, así somos los humanos, hermanos. Por más que uno sea el más sabio de este mundo, y Dios dio sabiduría a Salomón, pero somos libres pues para usar la sabiduría que Dios nos da, para bien o para mal. ¿Qué más dice? Otro texto bíblico, hermanos, en Primera de Reyes 15:26, hablando seguramente de otro rey, dice, e hizo lo malo ante los ojos del Señor y anduvo en el camino de su padre y en el pecado con que hizo pecar a Israel. Y alguien me ayuda, ¿no? Está en Primera de Reyes 15:26. ¿De qué rey está hablando, no? Pero ahí está la Biblia. Ese rey ha hecho lo malo ante los ojos del Señor. La misma cosa, hermanos. Y anduvo en el camino de su padre. Su padre también había dejado ese ejemplo, ¿no? De andar en el mal camino, o sea, desobedientes a Dios. En el pecado con que hizo pecar a Israel y ha hecho pecar a toda la población, ese rey. Claro, los líderes cuando cometen errores, hacen, como el pueblo está mirando justamente a sus líderes, estos desvía pues a todos los líderes. Por eso, hermanos, no miremos a los líderes humanos de esta tierra, miremos a Dios, Él no se equivoca, Él no se va a equivocar, Él no va a caer. Así que miremos al Señor por encima y tengamos compasión, misericordia para nuestros líderes, ¿no? Que se puedan estar equivocando. Aún nosotros nos podemos equivocar, pero miremos al Señor porque no somos nosotros quienes dirigimos nuestra vida, sino es Dios. En Primera de Reyes 16:30, otro texto bíblico. Ahí está, hablando del rey Acab. Y Acab, hijo de Omri, hermanos, hizo lo malo a los ojos del Señor. Ahí está, la Biblia lo dice. Miren, rey tras rey, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes de él. Era el rey más malo de todos aquellos reyes que habían vivido antes. Este rey Acab, hermano. Qué terribles cosas ha hecho. Ahí en el tiempo donde Elías estaba, ¿no? Elías, el profeta, el que luchó contra este, ¿no? El rey Acab, ¿no? Y Jezabel, su esposa, ¿no? Recuerden eso, hermanos. Y Elías mató pues a 800 creo, profetas falsos, ¿no? Los degolló, ¿no?
con el poder de Dios. Muy bien. Otro texto bíblico, Segunda de Reyes 3:2. E hizo lo malo ante los ojos del Señor también. De algún rey está hablando acá. Aunque no como su padre y su madre, pues quitó el pilar sagrado de Baal que su padre había hecho. Esa es la triste historia, hermanos, de los reyes. Hoy, como ayer, hermanos, todos los gobiernos humanos tienen algo en común, hermanos. Pecadores gobiernan a pecadores. Es así. En nuestro país, yo digo, no aquí, en mi país, cualquier gobierno que entre va a ser lo mismo, que son pecadores, otros pecadores gobernando a pecadores. En vista de ello, no debería sorprendernos, hermanos, que las cosas no resulten bien. Y las profecías nos dicen que las cosas irán de mal en peor. Así es, hermanos, eso dice la palabra. Dios conoce el futuro y así que, hermanos, nosotros en primer lugar tomemos ahora la decisión, hermanos, ¿no? La decisión de qué, hermanos, de que reconozcamos a Dios como nuestro pastor, como nuestro líder, como nuestro rey, como nuestro presidente, como nuestra autoridad, como el que dirige nuestra vida, hermanos. Entonces, decidamos eso, hermanos, porque todos los seres humanos nos equivocamos. Toma una decisión en esta mañana, hermano. Ahí está el Señor viendo tu corazón. Que Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración, hermanos. A ver si alguien de ustedes puede hacer una oración, hermanos. ¿Ah? Algún hermano, hermana que quisiera orar, pedirle a Dios que nos acepte, ¿no? Como sus siervos y Él como nuestro Rey, como nuestro Señor, quien dirija nuestra vida, ¿no? Bueno, vamos a orar, hermanos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Bendito Padre, gracias por tu palabra que estudiamos, Señor, y cada vez comprendemos, Señor. Es una gran verdad, Padre Santo, que nosotros, estando aún en la iglesia, en tu iglesia, Padre Santo, tal vez no nos damos cuenta, Señor, y los que dirigimos, Señor, nuestras vidas, bueno, tú no tal vez no te damos la opción de dirigir tú nuestras vidas, y no somos nosotros. Creemos, Padre, que sabemos las cosas. Ya hemos aprendido y que tenemos que dirigir nosotros, pero estamos completamente equivocados, Padre. Hasta los mejores reyes como David, Salomón se han equivocado por querer hacer lo que ellos estaban pensando. Bendito Padre, ayúdanos a ser humildes, a que siempre dependamos de ti. Y Señor, que ahora queremos tomar esa decisión, Señor, que tú eres el que dirijas nuestras vidas, de acuerdo a tu palabra. Y nosotros somos siervos que estamos obedientes, Señor, a todo lo que tú dices. Y con todo entusiasmo, con todo amor, con todas las ganas, hacer lo que tú dices, porque tú estás dirigiéndonos, no el ser humano, no nuestros pastores, no los líderes ancianos, sino tú estás dirigiéndonos, Señor, y para ti estamos haciendo las cosas y tú nos estás usando, Señor. Ayúdanos, Padre. Te pedimos estos favores, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.